Buenos días, estudiantes. El tema del día de hoy son las coordenadas polares. Pero antes de comenzar la clase vamos a copiar lo siguiente en nuestros cuadernos. Primero definamos qué son las coordenadas polares. Las coordenadas polares son un sistema de coordenadas que permiten determinar o ubicar cualquier punto en el plano. Son semejantes a las coordenadas cartesianas. Veamos estas últimas, las coordenadas cartesianas. Para ubicar un punto en el plano, en el sistema cartesiano, lo que hacemos es dibujar dos rectas, dos ejes, el eje X y el eje Y. Y lo que se hace a continuación es medir la distancia con respecto al origen en el eje X y con respecto al eje Y. Después ubicamos estas dos distancias de esta forma, X1 y Y1. Y de esta forma obtenemos pues la ubicación de este punto con coordenadas cartesianas. Para el sistema de coordenadas polares va a ser de otra forma, como lo veremos a continuación. Ahora vamos a determinar la posición de ese punto en coordenadas polares. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar un punto, que va a ser nuestro polo. Y a la derecha de él vamos a dibujar una recta que se va a llamar el eje polar. Lo que vamos a hacer a continuación es unir el polo con ese punto mediante una recta. Y lo que estamos mostrando acá es que del polo al punto hay una distancia, la cual vamos a determinar o nombrar con la letra ρ. También vemos lo siguiente. Vemos que estas dos rectas forman un ángulo, θ. Este ángulo está comprendido entre la distancia del polo al punto y el eje polar, y que va en sentido antihorario. De modo que ya podemos ubicar este punto de la siguiente forma, en coordenadas polares, determinada por ρ y θ. De modo que primero siempre vamos a colocar a ρ y después vamos a colocar a θ, de esta forma. Entonces decimos que ρ es igual, es la distancia entre el polo y el punto, entre el polo y el punto. Y θ es el ángulo comprendido entre la distancia del polo al punto y el eje polar. Por favor, vamos a anotar esto en nuestros cuadernos. Y de esta forma podemos ubicar cualquier punto en el plano utilizando coordenadas polares, las cuales son determinadas por la distancia del polo al punto y el ángulo comprendido entre la distancia y el eje polar. También debemos recordar otra cosa importante.
y es que este ángulo siempre va a ser en sentido antihorario y que va a estar determinado desde el eje polar, que es la horizontal a la derecha del polo. Lo que vamos a hacer a continuación es convertir coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Lo vamos a realizar de la siguiente forma. Observemos este dibujo, en el cual pues se nos muestra que este punto ya se encuentra en coordenadas cartesianas, 4, 3, lo cual nos está indicando que este punto se encuentra alejado con respecto al origen en el eje X 4 unidades y con respecto al eje Y 3 unidades. Y pues lo he remarcado estas distancias de un color violeta. ¿Qué hacemos para convertir esta coordenada cartesiana a coordenada polar? Lo primero que vamos a hacer es asumir que este origen de las coordenadas cartesianas va a ser el polo para las coordenadas polares. Y siempre lo vamos a hacer de esta forma. Es decir, siempre vamos a asumir que el origen es el polo. De modo que la recta horizontal a la derecha, que en coordenadas cartesianas es el eje X positivo, pues va a ser nuestro eje polar. Nuestro eje polar. De modo que ya podemos determinar a ρ y a θ. ρ sería entonces la distancia desde el polo a ese punto y el ángulo θ sería determinado por ese eje polar y la distancia del polo al punto. Muy bien, ya tenemos pues la forma de determinar a ρ y a θ. Vamos a hacerlo. Entonces, primero vamos a determinar a ρ. Como podemos observar, vemos que pues se nos ha formado un triángulo rectángulo, de modo que ρ es la hipotenusa. Así que podemos determinarla mediante sus lados o sus catetos de la siguiente forma. Sería ρ es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Muy bien. Entonces, ahí obtenemos a ρ. ¿Y cómo obtenemos a θ? Pues hay varias formas. Les voy a enseñar una con la relación tangente, en donde pues se relacionan los catetos de ese triángulo rectángulo, es decir, x y y. Observen, tangente de θ, ¿sí?, del ángulo θ es igual a la relación entre el cateto opuesto al ángulo, que es 3, que sería y, sobre el cateto adyacente, que sería x. Muy bien, pero yo quiero determinar es a θ, así que voy a despejar a θ de esta ecuación, de modo que θ sería igual a tangente a la menos 1 de y sobre x. Sobre x. Y listo. Ya podemos determinar a ρ y a θ utilizando pues las relaciones de este triángulo rectángulo. Comencemos, pues determinemos a ρ de este sistema. Entonces decimos lo siguiente, sería la raíz cuadrada de, primero, x al cuadrado, 4, x al cuadrado más
3x al cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Mi recomendación para estos casos: como vamos a trabajar coordenadas, ya sea en el primer cuadrante, segundo, tercero o cuarto cuadrante, siempre que reemplacemos los valores de x y y en la ecuación, siempre lo hagamos dentro de paréntesis, de esta forma, así, para que los cuadrados nos den números positivos, siempre. Ahora, ρ sería igual a ¿qué? Pues a la raíz cuadrada de la suma de 16 más 9. Por lo tanto, sería la raíz cuadrada de 16 más 9 es 5. Por lo tanto, ρ es igual a la raíz cuadrada de 25, que es exacta. Entonces, ρ es igual a 5. Muy bien, ρ es igual a 5. Ahora determinemos a θ. Ya es más sencillo, porque solamente utilizamos la tangente a la menos 1 y la división o la relación entre y y x, que en este caso sería 3 y 4. Entonces, θ sería igual a la tangente a la menos 1 de la relación entre, en este caso, y, 3 y x, 4. De esta forma. Resolviéndolo en la calculadora, pues nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces decimos que va a ser la tangente a la menos 1 de, abrimos paréntesis, 3 dividido entre 4. Mi recomendación de ahora en adelante para hacer esto en la calculadora: por favor, no utilicemos este signo que se encuentra acá, ¿sí? Que representa las fracciones en la calculadora, ya que en muchas de ellas, cuando se trabajen con raíces, pues no van a calcular lo correcto. Vamos a utilizar la división como tal, es decir, en vez de escribir tangente a la menos 1 de 3 sobre 4 de esta forma, utilicemos la división de una vez, de esta forma. Muy bien. Y pues el resultado es este: 36,87 aproximadamente. ¿Listo? Entonces, 36,89 grados aproximadamente. Muy bien. Entonces, miren que ya tenemos nuestras dos coordenadas polares: 5 y 36. De modo que ya las podemos ubicar acá en el plano. Entonces borramos 4, 3 y colocamos las nuevas coordenadas en coordenadas polares, que sería primero ρ es igual a 5 y después colocaríamos a θ, que sería 36,89 grados, de esta forma. Cerramos y así obtenemos las coordenadas polares a ese punto. Por favor, vamos a tomar nota en nuestros cuadernos. Ahora vamos a calcular a θ para cualquier punto que se ubique en cualquier parte del plano cartesiano. Observemos lo siguiente. Primero, que tenemos un plano cartesiano completo, en donde pues tenemos el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Las características, por ejemplo, del primer cuadrante es que ambas x y y son positivas. Del segundo cuadrante, x es negativa y y positiva.
En el tercer cuadrante ambas son negativas, X y Y. Y en el cuarto cuadrante, pues X es positiva y Y negativa. Por lo tanto, calcular teta no es lo mismo en cada una de las partes. Por lo tanto, la ecuación que copiamos anteriormente, que era esta, teta tangente a la menos 1 y sobre x, pues solamente va a funcionar para ¿cuál cuadrante? Pues para este cuadrante, ya que observen lo siguiente. Pues si nosotros pues lo que hacíamos era dibujar un triángulo rectángulo de esta forma, así, y pues lo que nosotros decíamos es que el ángulo que se encuentra acá, yo lo digo un poquito grande, que es teta, pues está comprendido entre esta línea recta que es el eje polar y la distancia del polo a ese punto. Eso es lo que habíamos dicho. Pero en este primer cuadrante, como ambas son positivas, pues cuando se realiza en la calculadora, pues me va a dar un valor positivo. Hay muchas formas de calcular teta en los otros cuadrantes, ¿sí? Utilizando relaciones de coseno y seno. Yo quiero aventurarme más. Quiero hacerlo de forma más generalizada. Es decir, no voy a modificar esta parte de la ecuación, ¿sí? No la voy a modificar. Es decir, voy a mantener siempre tangente a la menos 1 y sobre x, en donde voy a colocar aquí un punto y coma, y x, siempre las vamos a considerar como cantidades positivas. Para estos casos, es decir, que no me importa si están acá, acá o acá, esos puntos. Y, por ejemplo, si estaría acá, si fuera, por ejemplo, menos 5, 5, entonces acá lo que haría sería colocar su cantidad positiva, es decir, 5 y 5 para esta parte. Pero esta parte pues ya no me calcularía teta, porque porque ya comenzaría a variar, como lo vamos a ver a continuación. Observe. Por ejemplo, ubicamos un punto por acá, en esta parte del cuadrante, de esta forma. Hacemos nuestro triángulo rectángulo y observamos lo siguiente, que el ángulo, miren, que el ángulo que se forma con el eje polar y la distancia es este de acá. ¿Sí lo ven? Desde el eje polar a este. Este sería teta. Este sería teta. Pero si nosotros hacemos lo mismo, es decir, utilizamos esta fórmula para hallar a teta en esta parte, pues realmente no estaríamos hallando a teta, es decir, este ángulo. Estaríamos calculando es este ángulo que se encuentra acá, que lo vamos a denominar como alfa. Es decir, si nosotros relacionamos los catetos, vamos a obtener este ángulo, no este de acá afuera, el que nos interesa para las coordenadas polares. Entonces, ¿qué vamos a hacer sin modificar esta fórmula? En donde siempre vamos a considerar cantidades positivas a y y a x. Observen lo siguiente. Primero, vemos que toda esta recta pues forma un ángulo ya, es decir, un ángulo de 180 grados. Lo voy a colocar por acá. 180 grados. ¿Que es igual a qué? Es igual a la suma de ¿qué? De teta más alfa. Es igual a la suma de teta más
alfa. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues despejar de esta ecuación a teta. Así pues, nosotros obtenemos que teta va a ser igual a 180 grados menos alfa. 180 grados menos alfa. Y así obtenemos a teta. Es decir, obtenemos el ángulo para nuestra coordenada polar. Para nuestra coordenada polar. Muy bien. Pero ¿cómo determinamos alfa? Sencillo. Miren, utilizamos esta fórmula, pero aquí lo único que vamos a modificar es esta parte, porque aquí ya no calcularíamos teta, sino estaríamos calculando a alfa. Por lo tanto, para calcular a alfa, pues utilizamos la siguiente fórmula. Alfa va a ser igual a ¿qué? A la tangente a la menos 1 de y sobre x. De esta forma. Y ya calculamos alfa. Cuando calculamos alfa, pues se la sustraemos a 180 y así obtenemos a teta, es decir, el ángulo con respecto al eje polar para nuestras coordenadas polares. Y vean que no hemos modificado esta parte de la ecuación. Tangente a la menos 1 de y sobre x, y nuevamente son valores positivos, los vamos a considerar positivos, es decir, que en este caso x sería positivo también. Vamos al tercer cuadrante, porque esto es exclusivo del segundo cuadrante. Esto es exclusivo del segundo cuadrante. Muy bien. Nuevamente, ubicamos un punto en ese tercer cuadrante y hacemos nuestro triángulo rectángulo. Puede ser por acá. Así. Posiblemente, un punto ubicado acá. Muy bien. Observemos lo siguiente. Bueno, aquí ya sabemos que es teta y aquí dejamos alfa. Bien. Observemos lo siguiente. Nuevamente, miren, la distancia del polo a ese punto sería esta de acá. Por lo tanto, el ángulo se va desde el eje polar, miren todo esto hasta acá. Recorrería todo esto. Y yo quiero saber esa medida. Nuevamente, si utilizamos esta fórmula para obtener alfa, pues teta, pues no la vamos a obtener. ¿Por qué? Porque con esta fórmula lo que estamos relacionando son estos dos catetos. De modo que estoy obteniendo es este ángulo que se encuentra acá, el cual también podemos denominar como teta, alfa. ¿Sí? También lo podemos denominar como alfa, es decir, el ángulo que se forma al interior de este triángulo rectángulo. Miren, acá. ¿Listo? De modo que, ¿qué podemos hacer para calcular a teta? Listo. Nuevamente, observemos que pues aquí hay 180 grados, por lo tanto, para completar o para llegar allá, tendríamos que sumarle a 180 grados alfa. Entonces diríamos que 180 grados más teta es igual a teta más alfa. Más alfa. Así pues, podemos despejar de esta ecuación ¿a quién? A teta nuevamente. Entonces teta sería igual a 180 grados más alfa. ¿Listo? 180 grados más alfa. Me disculparán, esto no va acá. Esto sería para el anterior. Para este caso, solamente sería la suma de 180 más alfa. ¿Sí? Porque pues en el anterior era 180 más alfa. Teta más alfa será 180 para el segundo cuadrante.
para este tercer cuadrante es 180, el completo, el llano, más alfa. ¿Y cómo calculamos alfa? Nuevamente, alfa lo calculamos con esta fórmula. Entonces, alfa sería igual a la tangente a la menos 1 de y sobre x. Es decir, que no lo modifico en ningún momento. Cuando ya calcule a alfa, pues le sumo 180 y así obtengo este ángulo teta, que es el ángulo de la coordenada polar que necesito. Muy bien, continuemos ahora con el último, en el cuadrante número 4. Digamos que puede estar así. Uy, me sale un poco, pero bueno. Bien, ahí está. Nuevamente, un triángulo rectángulo, ubicamos un punto y vean lo siguiente. El ángulo con respecto al eje polar y la distancia sería todo esto. ¿Sí? Ya casi da una vuelta completa ese ángulo. Y si nosotros nuevamente utilizamos esta fórmula tal cual, pues lo que estamos relacionando son estos dos catetos. Por lo tanto, pues el ángulo que estaríamos ubicando sería este de acá, al cual nuevamente podemos llamar alfa. Sería este pedacito el que estaríamos calculando si utilizáramos directamente la fórmula. ¿Qué podemos hacer? Pues bien, recordemos que acabo de decir que alcanzan a llegar a los 360 grados, es decir, una vuelta completa. Entonces, observemos que sería teta más alfa es igual a 360 grados. Por lo tanto, de acá puedo despejar a teta. Así pues, teta es igual a 360 grados menos alfa para este cuadrante, para el cuadrante número 4. Teta es igual a 360 cuadrado menos alfa. ¿Y cómo calculamos a alfa? Nuevamente, de la misma forma como lo hemos hecho con los anteriores cuadrantes. Es decir, alfa sería igual a la tangente a la menos 1 de y sobre x y considerándolas como cantidades positivas. Listo. Y de esta forma es como nosotros podemos calcular a teta en cualquiera de los cuadrantes del plano cartesiano, en donde, como ya se los había mencionado inicialmente, pues no he modificado ¿qué? Esta parte de la fórmula que utilizamos para este cuadrante ha permanecido igual. ¿Sí? Ha permanecido igual. Lo único que hemos cambiado es que ese ángulo que hallamos hay que restárselo a 180 en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante hay que sumarle 180 y para el cuarto cuadrante hay que restárselo a 360. ¿Para qué? Para obtener los ángulos de nuestras coordenadas polares. Así que, por favor, vamos a tomar nota en nuestros cuadernos de lo que acabamos de hacer. Entonces, para el primer cuadrante, pues teta se halla de esta forma, tangente a la menos 1 de xy directamente. Para el segundo cuadrante, teta es igual a 180 grados menos alfa. Para el tercer cuadrante, teta es igual a 180 grados más alfa. Para el cuarto cuadrante, teta se calcula 360 menos alfa, y todos los alfas se calculan con tangente a la menos 1 y sobre x. Muchas gracias por la atención, espero que la clase haya sido de su agrado. Nos veremos en una próxima ocasión.